coanfitrión.
Hola, buenas noches. ¿Logra escucharme? Sí, sí se escucha. Ok. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Lidia, asesora académica del Centro de Capacitación SIP. Bienvenidos al curso de Principios Básicos en la Formulación de Reacciones para el Ganado Bovino. El ponente a cargo del curso es el ingeniero Abraham Moyano. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagados, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar el material o la clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, les doy paso al ponente. Buenas noches. Sí, buenas noches, gracias por darme el pase. Sí, efectivamente, el tema a tratar en esta noche es principios básicos de la formulación de raciones para el ganado bovino lechero. Bueno, tenemos algunos temas de suma importancia en la producción pecuaria. Sean bienvenidos a esta actualización de conocimiento. En este momento voy a proceder con la presentación. Sí, efectivamente, como manifestaba la licenciada, este tema es principios básicos en la formulación de raciones para el ganado bovino lechero. Bueno, principalmente vamos a ir viendo ítems por ítems y al final del proceso, cualquier duda o pregunta, las órdenes para solventar al final de la presentación. Bueno, tenemos los diferentes temas como la anatomía, fisiología del aparato digestivo del bovino, componentes de una ración alimenticia, métodos de formulación de raciones manual y mediante el software. Eh, Posteriormente, monitoreo y ajuste de raciones en base a la producción y salud del ganado. Y al final, casos prácticos y resolución de problemas en la formulación de raciones. También es importante una pequeña introducción del tema, especialmente en el tema de nutrición. El ganado se desarrolla utilizando la nutrición por medio de una ración, en el caso que el animal consuma menos de alimento de los suministrados en exceso. Los alimentos digeridos se almacenan en el cuerpo del animal, se fijan algunos elementos de la ración. Esto provoca una baja producción de leche y carne especialmente, aunque se suprima la producción, todavía faltando el suministro de nutrición, el ganado puede abastecerse de los nutrientes tomando las reservas que existen en el cuerpo. ¿Qué nos quiere decir esta pequeña introducción? Que al final del proceso, si no tiene una buena nutrición el bovino, especialmente el lechero, obviamente que se va a ver reflejado que en la condición corporal que se denomina, eh, principalmente se mide de 1 a 5, y lo que queremos de nosotros, mediante una buena nutrición, es mantener una buena condición corporal. Sí, principalmente el animal en sí, primero, mediante la nutrición que hace, se mantiene y posteriormente produce. Entonces, si es que no tenemos una buena nutrición en un hato lechero, los ejemplares, nuestros bovinos, ¿qué van a hacer? Se van es primeramente a mantener y posteriormente a hacer producción, especialmente en producción de leche que estamos hablando en esta noche. También es importante ir viendo los animales, como todos los seres vivos, deben tomar del medio exterior las sustancias necesarias para mantener su estructura y realizar sus respectivas funciones. Estas sustancias reciben el nombre de nutrientes. El conjunto de procesos se llevan a cabo a obtenerlas y utilizarlas se llama nutrición. Entonces, eso es lo que estamos queriendo tratar de explicar en esta noche, que mediante diferentes productos, subproductos, posteriormente, al mezclarlos, llegamos a
principalmente a cubrir los requerimientos nutricionales de nuestros bovinos. Entonces, eso es lo que estamos tratando de explicar, principalmente en la parte nutricional. Y posteriormente también es importante ir conociendo para realizar la nutrición, el organismo necesita, por lo tanto, cuatro aparatos. El aparato digestivo, que se encarga de tomar el alimento del exterior, digerirlo y posteriormente absorberlo. El aparato circulatorio también juega un papel importante, transporta por el interior todos los productos digeridos y absorbidos y así eh, como los desechos originados en los procesos de nutrición. El aparato respiratorio también juega un papel importante. Toma el oxígeno del aire y expulsa el CO2 sobrante. El aparato excretor también concreta y expulsa al exterior las sustancias tóxicas producidas en las funciones de la nutrición. Entonces, miren, cada aparato juega un papel importante en la parte de la nutrición animal. Y también hay que hacernos esta pregunta: ¿por qué es importante la formulación de raciones? Sí, porque es importante. Nosotros queremos llegar acá, ración balanceada, principalmente. ¿Qué nos quiere decir eso? La producción máxima. El animal produce expresando todo su potencial genético. Si tenemos deficiencia en nutrientes, ¿qué va a pasar? Podemos tener muerte de los ejemplares, pérdida completa de la producción, enfermedad clínica, síntomas de deficiencias también, especialmente en minerales. No hay síntomas claros, pero la producción se reduce. Entonces, justamente los conceptos anteriores en este momento se cumplen, en la cual nos quiere decir que solo se van a mantener nuestros ejemplares y no van a llegar a todo su potencial genético en la parte de producción lechera. Y posteriormente también exceso de nutrientes, también tenemos problemas, no hay síntomas claros, pero la producción también se reduce, síntomas de toxicidad y también podemos llegar a la muerte de nuestros ejemplares. Aquí, queriendo poner un ejemplo, eh, si nos pasamos de los niveles de utilización que se denomina o niveles de inclusión en una ración alimenticia, podemos tener síntomas de que de toxicidad en una ración. Entonces, un ejemplo, si decimos solo niveles de inclusión al 30%, en ocasiones, por bajar costos de producción, eh, se sube los niveles de inclusión al 40-50% por tener una ración más barata, más económica. Entonces, podemos llegar a este punto de síntomas de toxicidad y posteriormente la muerte de los ejemplares. Si tenemos mucha fibra, ¿qué vamos a hacer? Empastamientos. Posteriormente, a nivel de intestino, no va a haber la absorción de los nutrientes y va a haber menos condición corporal, toxicidad y posteriormente la muerte de los ejemplares que estamos manejando en un alto lechero. También es importante ir conociendo el tema de la anatomía. El tema de la anatomía es de suma importancia conocer en los bovinos, especialmente estamos hablando de rumiantes. La primera porción del conducto alimenticio está formada por la boca, justamente, que contiene la lengua y los dientes. La lengua de los rumiantes es especialmente larga, en su porción libre y cubierta por diferentes tipos de papilas que dan una marcada aspereza y lo convierte en el principal órgano de aprehensión que se denomina, es decir, que la lengua sale de la boca, rodea el pasto y atrae hacia adentro. Entonces, la lengua juega un papel importante al momento de aprehensión del alimento y posteriormente la dentadura de los rumiantes carece de caninos de incisivos en el maxilar superior. Y esos están reemplazados por una almohadilla carnosa. Los incisivos inferiores están implantados de forma no rígida, de modo que no lastimar las almohadillas. Los incisivos sujetan entonces el pasto contra el rodete superior y el animal corta el bocado mediante un movimiento de cabeza. Este bocado ligeramente masticado mientras el animal sigue comiendo. Cuando ha juntado varios bocados formado por un bolo aproximadamente de 100 gramos, incluyendo la saliva, este es deglutido. Entonces, ese es el proceso al momento de eh, consumir el alimento y posteriormente hacer este proceso del bolo alimenticio y posteriormente el deglutido a nivel del tracto ya digestivo. Entonces, es importante también ir conociendo estos temas. Aquí una ilustración para poder entender un poco más del tema de los rumiantes, principalmente. Eh, Aquí tenemos el esófago, lo que estábamos conversando anteriormente, retículo, el omaso,
posteriormente el abomazo, y aquí tenemos el rumen. Entonces, principalmente después del proceso de la digestión, pasa al intestino. Posteriormente, aquí lo que nos quiere decir la gráfica, nosotros tenemos solo un estómago, pero ustedes tienen cuatro estómagos, que significa que eh, aquí principalmente se distinguen monogástricos y acá los bovinos como rumiantes. Entonces, eso también es importante ir conociendo el proceso, posteriormente cómo se va dando la partícula, posteriormente de partículas grandes se convierte en partículas pequeñas y después la asimilación de los nutrientes. Aquí también unas ilustraciones para ir comprendiendo. El alimento que consume el ganado pasa por el esófago hacia el rumen. Posteriormente, el alimento es digerido con la ayuda de los microorganismos. Eso es importante también conocer. Si tenemos microorganismos en proporciones altas, vamos a tener una mejor digestión, una mejor asimilación de los nutrientes en el tema de los rumiantes. Posteriormente, los alimentos digeridos por los microorganismos se transforman en, ¿qué? En nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante ir conociendo. Y posteriormente por el aparato excretor, que lo que ya no se absorbe es expulsado mediante las heces de los bovinos especialmente. Entonces, ese es el proceso para ir conociendo con ilustraciones, que es más, algo más didáctico para comprender el proceso en este caso, del metabolismo y la asimilación de los nutrientes. Aquí también una ilustración, también siempre la veo comiendo. ¿Será que le falta pasto? Manifiesta el técnico. Pero si vemos que los animales están comiendo todo el tiempo el pasto, es que le debe faltar, es necesario llevarlo a otro potrero con más pasto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que principalmente en los bovinos hay una fórmula que se calcula el 10% del peso vivo. Unos técnicos utilizan esa fórmula, otros técnicos utilizan el 10% del peso vivo más 10 para saber cuánto de alimento necesitan nuestros bovinos y principalmente calcular la carga animal, calcular las áreas necesarias por día, los días de otros días, periodos de ocupación, periodos de descanso y número de potreros, principalmente cuando se hace manejo de potreros. Entonces es importante también conocer otros temas, ya sería un manejo de pastos y forrajes. Pero también eh, es importante conocer esos temas. Hay unas fórmulas también para calcular capacidad de número de potreros, también el tema de cuántos días de ocupación, cuántos días de descanso necesitan nuestros bovinos y para tener buenos pastos de buena calidad y una buena condición de pastizal que se denomina. Y aquí manifiesta también, está rumiando, feliz, seguro que ha comido harto pasto, dice, o bastante pasto, dice. Entonces, posteriormente el ganado se acuesta de 10 a 15 veces por día en la sombra para rumiar, por eso se denominan rumiantes. Si es que la rumia eh, en parado es porque no tiene dónde acostarse y descansar. Plantemos árboles y cuidamos nuestros montes para que el ganado pueda descansar y rumiar tranquilamente. Entonces, aquí es importante el tema también del manejo de arbustos o árboles a nivel de potreros, que también eh, tiene un confort o condiciones medioambientales favorables y también eso incluye o influye en el tema de la producción lechera. Si tenemos buena condición y estamos trabajando amigablemente con el ambiente, obviamente que vamos a tener mayor producción por el tema que tiene un confort térmico que se denomina nuestros bovinos especialmente, sea producción de carne, de leche o de doble propósito. También es importante que el ganado consume mucho pasto en corto tiempo para luego rumiar. Normalmente la rumia se realiza cuando está acostado, pero si el terreno es muy irregular o no cómodo para acostarse, la rumia se la realiza de pie. Cuando la rumia la realiza de pie hay un gran gasto de energía, el cual repercute negativamente en la producción de leche. En los potreros se debe tener un lugar plano, con sombra y buena ventilación para que el ganado pueda rumiar tranquilamente. Entonces, mire lo que juega el papel importante, el tema de la rumia.
nos manifiesta tener potreros también, especialmente planos, con sombra. Entonces ahí podemos aplicar un tema que se denomina un manejo de, puede ser agrosilvopastoril o silvopastoril. Entonces, miren la importancia también de sembrar árboles, obviamente de acuerdo a las condiciones climáticas, pisos climáticos. Eh, va a, Se va a sembrar, obviamente, las especies que se adapten a, a donde estemos manejando nuestros datos lecheros. Entonces, eso es importante también, esa recomendación, también ir sembrando árboles de acuerdo a las especies, pueden ser cada 15 metros, cada 30 metros, a nivel interno de los potreros. También es importante absorción de los nutrientes, el alimento consumido como el pasto es digerido a través de la rumia, entre estómagos e intestinos. Eh, los rumiantes son transportados al hígado, eh, los nutrientes son transportados al hígado, luego pasan a la sangre y esta se encarga de distribuir por todos los organismos, donde son utilizados en el mantenimiento de sus funciones corporales, producción de leche, reproducción y otros. Entonces, miren el proceso. Primeramente, como les decía al inicio, primeramente nuestros bovinos son tan inteligentes que primeramente ellos se mantienen. Voy a poner un nombre. Si fuera el administrador de esa hacienda o de ese hato lechero, pongámosle un nombre, Carlos. Si Carlos solo me da los nutrientes de, pongamos una especie de forraje que tiene un 6 al 7% de proteína bruta, y necesitamos un ejemplo, pongámosle 16-18% de proteína, entonces hay un déficit tanto de energía como proteína. Entonces, nuestros bovinos, ¿qué van a hacer? Primero se van a mantener, posteriormente, si se cubren los requerimientos nutricionales, ellos van a que, primeramente, a reproducirse y posteriormente a producir. Entonces, miren cómo es el proceso y cómo son nuestros bovinos tan inteligentes que si no tienen los nutrientes necesarios, tanto en proteína, fibra, grasa, aminoácidos esenciales, ellos no van a expresar todo su potencial genético de la raza que estemos manejando. O puede ser un cruce que actualmente se maneja. Entonces, mire cómo va de la mano, ¿no? Las funciones corporales y posteriormente la reproducción, la producción y entre otros también. Aquí puede estar fallando el tema sanitario. Si no hacemos un buen manejo sanitario, el tema de desinfección, pongamos un ejemplo, puedes tener problemas de podales, problemas de, como se denomina en el campo, problemas de patas. Entonces puede ser un tema también cojeras y eso también baja la producción de leche. Puede haber problemas también de mastitis, no hacemos un sellado de pezones, principalmente. Obviamente vamos a tener baja producción de leche. Posteriormente también eh, condiciones medioambientales desfavorables, presencia muchas veces de caninos, también puede ser el tema de presencia de enfermedades en los gatos lecheros y muchas consecuencias. No se aplican buenas prácticas pecuarias en este caso, limpieza de ubres, limpieza de manos al momento del ordeño también. Entonces, esas son buenas prácticas pecuarias, también existen buenas prácticas posteriormente ya con valor agregado de manufactura. Entonces, hay muchas cosas que influyen al momento de hacer producción pecuaria. También hablemos del tema de la digestión, la preparación de los alimentos para su absorción y metabolismo, reducción de nutrientes a nivel molecular, acción mecánica, masticación, contracciones estomacales, peristalsis, acción química, ácido clorhídrico del estómago, la bilis, acción enzimática también, microorganismos, enzimas propios del animal. Los microorganismos juegan un papel importante, como decía al inicio, a nivel del rumen, porque si tenemos microorganismos desactivados, sin energía, posteriormente no va a haber una buena asimilación de nutrientes. Ustedes saben muy bien, la parte nutricional ingresan partículas grandes. Los microorganismos lo que principalmente realizan es eh, hacer partículas más pequeñas y posteriormente
la asimilación de los nutrientes. Entonces, mire el papel que juegan a los microorganismos en el rumen. Aquí está también el tema nutrientes, consumo mediante el pasto, una ilustración más amigable. El bovino consume, posteriormente pasa por el esófago, eh, llega al estómago, eh, y también la asimilación a nivel de intestinos, y posteriormente, como le decía, el aparato excretor, todo lo que ya no se asimila aquí en el rumen es desechado a nivel de las heces. Entonces, ese es el proceso en el tema del metabolismo de nuestros bovinos, de nuestros rumiantes. Aquí está un resumen para irlo comprendiendo un poco mejor. El alimento consumido por el ganado es digerido por la ayuda de las bacterias en los cuatro estómagos. Los nutrientes son absorbidos en el estómago e intestinos para luego ser transportados al hígado. El hígado son distribuidos a todo el cuerpo a través de la sangre después de ser utilizados por la producción de energía, eh, el mantenimiento de las funciones corporales, el movimiento, la producción de leche, los procesos reproductivos. Los nutrientes sobrantes se transforman en reservas corporales almacenados de forma de grasa. Si faltan nutrientes, hay buena producción, no hay buena producción de leche, y si hay nutrientes en exceso, estos se transforman en grasa. Por lo tanto, es importante darlos a los animales un alimento balanceado de acuerdo al estado nutricional del ganado. Entonces, miren la importancia. Si existen reservas de grasa, posteriormente, si el animal necesita que esta grasa posteriormente que se convierte en energía, ¿no es cierto? Esa energía es así, consumida del hígado para cubrir principalmente en estos casos el mantenimiento de nuestros bovinos. Entonces, va sacando sus reservas, en ocasiones sacan reservas también del esqueleto óseo, calcio, principalmente para la producción de leche. Hay descalcificación y posteriormente también tenemos problemas de la vaca caída que se denominan hipocalcemias por el tema de las deficiencias de calcio. Entonces, esos son los procesos que se dan en el tema de producción de leche. Y siguiendo el proceso, ¿qué elementos debemos ser considerados en el proceso de formulación de raciones? Necesidades nutricionales del animal, alimentos, tipo de ración, consumo esperado de los alimentos. Estos aspectos deben ser considerados para alimentar a los animales, siendo indispensables complementar las raciones alimenticias diarias con bases constructoras de las proteínas, vitaminas, todo esto correctamente balanceado, en concordancia y de acuerdo con las respectivas etapas de su desarrollo y la producción. Solo con raciones balanceadas se pueden lograr producciones acordes en el potencial genético de los animales. Justamente esto estamos conversando. Voy a poner aquí un ejemplo. Puede ser el caso que se traigan animales importados de países vecinos, de alta genética, pero si nosotros no les damos los nutrientes necesarios, este ejemplar, pongamos un ejemplo, puede valer $3,000, estoy hablando en dólares, y llegan a un hato lechero, a una hacienda, a una finca, pero si no tiene principalmente buen pasto, como les hablaba anteriormente, un pasto de mala calidad, de 6-7% de proteína bruta, obviamente que ellos están enseñados a otro tipo de alimentación, a raciones con granos, para cubrir sus requerimientos nutricionales. Entonces, miren, no solo es necesario invertir en la parte genética, sino también en la parte nutricional, en la parte alimenticia, en la parte también sanitaria, como estábamos conversando anteriormente. Entonces es un triángulo en el tema sanitario, alimentación y el tema genético. Si falla una, obviamente que vamos a tener problemas de producción, problemas de producción, y posteriormente no vamos a tener los ingresos económicos en nuestros datos lecheros. Solo con una alimentación adecuada puede lograrse producciones económicas. Esto obedece a la alimentación, representa la mayor porcentaje de los costos totales de producción, aproximadamente de 45% más.
En ocasiones se escuchaba a administradores, a productores de ganaderías que llegan hasta el 70% de los costos de producción. El tema del alimento. Solo con animales bien alimentados se aprovechan en su totalidad los mejores, que sean en la parte genética y en la parte sanitaria. Miren, aquí se concuerda con las palabras que anteriormente yo manifestaba, que todo está en función a un triángulo, que es la parte de alimentación, la parte genética y la parte sanitaria. Si falla una, obviamente que va a tener bajas producciones de leche. Por más que podamos tener la mejor genética, pongamos el ejemplo, un Girolando, que es un cruce ya de dos razas, principalmente, 5 octavos, 3 octavos, y vamos a no llegar al potencial genético de esta raza. Aquí también tenemos una tabla en la cual nos recomienda recomendaciones de minerales y vitaminas principalmente, cuánto necesitamos de calcio, fósforo, sodio, cloro, potasio, magnesio, azufre, cobalto, cobre, sin en partes por millón. El resto está dado en porcentaje en materia seca, principalmente. Yodo, hierro, magnesio, selenio, vitamina A, D y la vitamina D. Entonces, las recomendaciones respectivas de las tablas en el NRC en el 2001 nos da a conocer un ejemplo. Voy a tomar el ejemplo del calcio en materia seca. Necesitamos de una concentración en materia seca, una ración completa de 0,6 a 0,7 dentro de ese rango. Entonces, el fósforo, que también es de suma importancia en una ración, de 0,3 a 0,4. Entonces, miren la importancia también de trabajar con tablas para guiarnos en el tema de principalmente de minerales y vitaminas para adicionar en una ración y posteriormente no tener problemas, como decía, si tenemos problemas de calcio, obviamente, en vacas de altas producciones lecheras, vamos a tener la vaca caída que se denomina en el campo o una hipocalcemia y posiblemente vamos a tener, si no damos un tratamiento adecuado, posiblemente tenemos la muerte de este ejemplar. Entonces, ¿cómo podemos tratar esas hipocalcemias? Principalmente adicionando calcio al inicio como prevención, pero si ya tenemos el problema a nivel de fincas, adicionando un glucanato de calcio mediante sueros a nivel de vena, implementarlos principalmente y salvar nuestros ejemplares. Esto también es importante ir conociendo efectos secundarios en la salud del animal por deficiencias o sobredosis de los nutrientes de una ración. Justamente esto concuerda con el inicio, que estábamos viendo las balanzas en el tema de déficit, en el tema de sobredosis y en el tema de una buena ración alimenticia. Aquí también voy a escoger por efectos del tiempo, ¿qué pasaría si tenemos escasez de energía? ¿Cuáles serían los efectos? Adelgazar, trastornos reproductivos y los síntomas, pérdida de peso, seguido de un largo periodo que provoca el trastorno reproductivo. Cojamos aquí otro ejemplo, principalmente el exceso de magnesio y fósforo, urolitiasis, produce piedras en la uretra. Entonces, miren cuáles son los efectos secundarios en la salud por deficiencia o sobredosis de los nutrientes de la ración. Tenemos manejo de suministrar los alimentos y los efectos y los principales síntomas que tenemos al momento de tener un exceso o tener una deficiencia de los nutrientes en una ración alimenticia. Esto también es de suma importancia ir conociendo la tasa de suficiencia, lo que estábamos conversando anteriormente, cuando tenemos los requerimientos de mantenimiento, producción. Aquí tenemos un ejemplo para efectos de la presentación. Miren aquí tenemos en materia seca en kilogramos, energía metabolizable en megacalorías, la proteína en kilogramos también, principalmente. Algunos autores manejan en kilogramos, otros manejan en porcentaje. En este caso, para efectos de la presentación, está en megacalorías en kilogramos y la materia seca en kilogramos. Aquí un ejemplo, miren, para mantenimiento se necesita en materia seca 5,5 kilogramos y el total 5,5, energía metabolizable para mantenimiento 11,20, para producción 6,36, la sumatoria total 17,56. En proteína, un ejemplo 0,52 para mantenimiento y para producción 0,44. La sumatoria total 0,96.
Aquí un ejemplo, en una ración alimenticia de 2 kilogramos de frijol terciopelado y 25 kilogramos de caña de azúcar, tenemos una sumatoria de 7,16. En energía, en megacalorías metabolizable, la sumatoria de 15,48. Y aquí la sumatoria también de proteína, 0,66. Nosotros queremos llegar a un balance B menos A, la diferencia. Tenemos aquí en materia seca positivo 1,66 eh, kilogramos. Aquí en energía metabolizable tenemos de eficiencia menos 2,98. Y en proteína tenemos también 0, menos 0,30. ¿Qué quiero tratar de decir? Por más que tengamos la materia seca, o por más que nuestros bovinos se llenen su capacidad a nivel anatómica, obviamente, en materia seca estamos cubriendo los requerimientos, estamos pasándonos del 100%, 130, pero en energía metabolizable no llegamos al 100, tenemos el 88%, por eso tenemos un déficit de 2,98, y en proteína tenemos 68%. Nosotros tenemos que llegar al 100%, entonces tenemos un déficit tanto en proteína y tanto en energía. Pero obviamente que estamos cubriendo las necesidades biológicas de abastecimiento a nivel de estómagos con el 130% en materia seca, pero no cubrimos los requerimientos nutricionales, tanto en energía como en proteína. Es un ejemplo. La energía, pongamos un ejemplo así para comprender, la energía es como el combustible de una camioneta y la proteína es el motor. Podemos tener el motor al 100%, pero si no tenemos energía, obviamente que el motor no nos va a funcionar. Y pongamos la otra moneda, si tenemos energía también al 100%, pero el motor no me funciona, entonces van de la par, tanto energía como proteína para tanto mantenimiento como producción de leche. Entonces, acá está ya el ejemplo, la tasa de suficiencia, lo que estábamos tratando de hacer anteriormente. La tasa de suficiencia es B dividido para A por 100 y sacamos el porcentaje. Entonces, aquí teníamos 7,16 de B dividido para 5,5 de A que teníamos acá en materia seca, igual nos da 100,30% de materia seca. Entonces, como les decía, en materia seca estamos pasados con el 30%, pero no cubrimos los requerimientos nutricionales de energía ni de proteína. Tenemos negativo. Entonces, nosotros al momento de armar una ración alimenticia, lo que queremos es cubrir los requerimientos tanto de energía como proteína, como de fibra, de grasa, de aminoácidos esenciales, de lisina, de metionina, de calcio, de fósforo. Entonces, de macro y microelementos. Eso es para darme a entender un poco más del tema de cómo armar una ración alimenticia. En conclusiones, justamente lo que les trataba de dar a entender anteriormente, las conclusiones, aunque la materia seca satisface la necesidad y es menos del 2% del peso corporal de 400 kilogramos, es posible seguirlo alimentando. La tasa de suficiencia de energía metabolizable es del 88%, esto falta un poco, llegar al 100%. La proteína bruta solo ha dado el 68% de la demanda y es muy insuficiente, como resultado muy deficiente, mantendrá la producción de leche. Entonces, el bovino, ¿qué va a hacer? Solo se va a mantener, pero va a tener bajas producciones de leche. Entonces, puede ser un ejemplar o un ejemplar que me digan que me va a dar 25 litros vaca día, doble ordeño, pero ella con esa energía, con esa proteína, puede que llegue a 15 litros y no esté llegando a todo su potencial, que es 25 litros vaca día. Entonces, con ese ejemplo me quiero dar a entender un poco más del tema de la nutrición animal. Aquí tenemos otro ejemplo también. La tasa de suficiencia del 100% es del balance, mayor de 100 es de excedente, menor de 100 es faltante. Cuando la diferencia del faltante o excedente es cuando el balance es mayor, indica que el grado es más grande. Aquí tenemos un ejemplo, 4,454 por 100 dividido para 5 nos da el 89%. ¿Qué nos quiere decir? Que hay un faltante de 11 puntos.
Acá tenemos también las conclusiones respectivas. Aunque la cantidad de materia seca satisface la necesidad y es menos del 2% del peso, de 350 kilogramos, es otro ejemplo del peso, es posible seguirlo alimentando. La tasa de suficiencia de energía metabolizable es del 65%, eso significa que falta un poco. Al llegar al 100, obviamente, de proteína bruta tenemos el 51% de la demanda, que es muy insuficiente, como resultado muy deficiente, mantendrá la producción de leche. La solución sería suministrarle un alimento con más valor proteico en la ración para llenar los requerimientos de proteína. Para alcanzar los niveles de proteína y energía metabolizable, en una ración se debe modificar los niveles de inclusión en los ingredientes utilizados. También tenemos el cuadrado de pisos que se ha venido utilizando también. Como yo les decía, a nivel del campo en ocasiones no tenemos una computadora, eh, se trabaja con pequeños productores y principalmente mediante esta metodología el cuadrado de Pearson también se puede hacer manualmente en una hoja de papel bond, con un lápiz, con un esfero. Entonces es importante también enseñar estos temas del cuadrado de Pearson, cómo eh, utilizarlo principalmente a nivel de pequeños y medianos productores, especialmente en ganaderías pequeñas, y si se lo puede hacer en el campo. ¿Cuál es el proceso a seguir? Permite mezclar dos alimentos que tienen concentraciones nutricionales diferentes para obtener como resultado una mezcla que tiene concentración deseada, tanto proteína como energía. Un ejemplo simple es aquel donde se hace un balance, un nutriente, proteína o energía generalmente, considerando dos ingredientes en un proceso. La funcionalidad de este método está sujeto a contenido nutricional de un alimento, debe ser mayor. Un ejemplo, la soya tiene 44% de proteína cruda, al requerido el 16%, el requerimiento que estamos buscando para efectos del ejercicio es el 16% de proteína, y otro menor que es el maíz que tiene el 7% de proteína cruda. Las restas se realizan en forma cruzada y los resultados se expresan en valores absolutos. No importa si los resultados son negativos, siempre se van a aceptar como positivos. Siguiendo el proceso, el cuadrado de Pearson es colocar el porcentaje de proteína deseada, lo que estamos buscando es el 16%, obviamente que puede ser el 18, puede ser el 15, de acuerdo a las características de la especie que estamos manejando. En este caso 16%, colocar el porcentaje de proteína de los alimentos dispensables en las esquinas, como se observa aquí, maíz del 7% de proteína cruda y la soya el 44%. Entonces, siguiendo ese proceso, el maíz y la soya, hacemos las restas respectivas, eh, 7 menos 16 nos da 9 partes de soya y 44 menos 16 nos da 28 partes de maíz. Entonces, ese es el proceso a seguir para el tema del cuadrado de Pearson. Y posteriormente, siguiendo el proceso, eh, el maíz y la soya, 28 partes de maíz dividido para 27 partes, por 100 nos da 75,68%. Igual para 9 partes de soya dividido para 37 partes totales, que es la sumatoria de 28 más 9, y nos da 24,32%. Y siguiendo el proceso, comprobar los resultados del cálculo, calcular la concentración de proteína de la mezcla de 75,68 de maíz y de 24,33 kilogramos de soya. Nos debe dar el total 100 kilogramos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? El maíz tenía el 7% de proteína cruda por 75,68, nos da 5,30 kilogramos. La soya, el 44% de proteína cruda por 24,32, tenemos un valor de 10,70. Y la proteína bruta en kilogramos, multiplicamos, sumamos 5,30 más 10,7 y nos da 16 kilogramos. Para el 16 kilogramos, para hacer el porcentaje, lo que hacemos es dividirlo para 100 y multiplicar. Entonces, llegamos al 16% de proteína. Justamente lo que estábamos buscando anteriormente, aquí, que era el 16%. Esto nos sirve para dos alimentos, como el maíz y la soya. Entonces, ese es el proceso del cuadrado de Pearson a seguir. Y posteriormente también es importante que conozcan el tema de la dosificación. Es el procedimiento que nos permite a los operarios
que elaboran el concentrado, medir las proporciones de los ingredientes que van a ser utilizados para elaborar una tanda de productos antes de la molienda y el mezclado de los ingredientes que lo conforman. Estas proporciones son obtenidas en la formulación y deben ser representadas estrictamente por los operarios para garantizar la calidad del producto, cumplir con las especificaciones del mismo, llenar los requerimientos de los usuarios y el tipo de las especies alimentarias. Como les manifestaba, en ocasiones, a nivel de pequeños productores, a nivel de fincas, no se tiene los materiales, en ocasiones no se tienen eh, para hacer el tema del mezclado. Entonces, eh, aquí tenemos un ejemplo de ingredientes: el maíz, melaza de caña, soya en grano, gallinaza, semolina, pecutrín vitaminado, sal. Siempre van a trabajar en base 100, en porcentaje o en kilogramos. Y posteriormente, si queremos preparar 20 kilogramos, un ejemplo, de un pequeño productor, pues hacemos las respectivas reglas de tres simples para saber cuánto de inclusión de maíz, cuánto de inclusión de melaza, inclusión de soya en grano debemos utilizar para llegar a 20 kilogramos. Obviamente que esto va a ser el 100% y 20 kilogramos cuánto de maíz necesitamos. Entonces, esas reglas de tres simples, aquí también tenemos un ejemplo, una opción: la máquina mezcladora de 20 kilogramos, entonces 5 kilogramos para 20, vamos a hacer 5 tandados, 5 mezclas, como se observa en la presentación, de acuerdo a la capacidad que se tenga en las fincas. Entonces, en ocasiones no tenemos mezcladoras, como decía al inicio, se realiza todavía con palas. Pequeños productores lo hacen, la mezcla respectiva, obviamente con la respectiva asepsia, con la inocuidad respectiva, ¿no? Porque van a ser estos productos consumidos por nuestro gobierno. Entonces, la idea es que vaya un producto inocuo, un producto sano, limpio, para el consumo de nuestros bovinos. Bueno, y pasando al tema del cómo manejar la aplicación Solver eh, en Excel, formule y haga el balance de sus raciones. ¿Qué es el Solver principalmente? Es una herramienta de cálculo de programación lineal cuya aplicación podemos activarla en los complementos de Excel. En ocasiones en el Excel no viene eh, activada, entonces nosotros tenemos que entrar a complementos principalmente y activarlo. Ahí sale complementos, posteriormente tenemos que ir donde dice ir y activar el botoncito para que nos funcione el sol. Solver nos sirve para determinar el uso de los ingredientes bajo los comandos de limitación de uso, uso obligado, otro impulso de hoja de cálculo, teniendo al final una ración balanceada al mínimo costo que se denomina. Entonces, nosotros tenemos que actualizar los precios de los ingredientes a nivel del mercado en el país de origen que estemos. Puede ser pesos, soles, dólares, de acuerdo a nuestro país, principalmente para obtener una ración alimenticia al mínimo costo. Los puntos importantes al usar el solver, ¿cuáles son? Indique la celda objetivo, celda del costo total de la ración, marque al mínimo costo que se denomina. Esto indica que desea el mínimo costo posible. Indique que las celdas variables de cambio, esas son las cantidades de los ingredientes. Luego inicie la aplicación de forma ordenada de los comandos de limitación, explicación u otro comando. Esto acá es importante también. Recuerde los signos importantes. Igual, esto quiere decir que usted obliga a que se use esa cantidad mayor o igual. Esto quiere decir que usted permite una cantidad igual o mayor, y menor o igual o menor también. Esto quiere decir que usted permite una cantidad igual o menor eh, que requiere utilizar de ese ingrediente. Los puntos importantes al usar Solver, ¿cuáles son? Actualice la matriz incluyendo los precios, como yo les decía anteriormente, y nuevos ingredientes que tengo disponible en mi granja, en mi hato lechero, en mi finca, en mi hacienda. Copie la matriz en una nueva hoja de trabajo, un nuevo archivo de Excel que se denomina. Mantenga disponible la hoja de límites de ingredientes por especie. Esto también es importante, niveles de inclusión. Limpie la hoja de cálculo nueva y solo deje los ingredientes que va a utilizar.
a usar. En un recuadro de la misma hoja, coloque las características de la ración para la especie y categoría a trabajar, active el solver, justamente donde les decía, en complementos, y comience a indicar los parámetros. Aquí también tenemos problemas de formulación de raciones, que es importante también ir conociéndolas. Formule raciones, raciones de suplemento, raciones totales. Aquí tenemos un problema. Problema número uno, elabora una ración con suplemento para vacas lecheras en producción que recibirán 8 libras al día cada una. ¿Cuáles son los ingredientes a utilizar? Afrecho de trigo, DDG, maíz, citroculpa, eh, melaza, harina de soya, fosfato bicálcico. Las características de la ración, ¿cuál es? Proteína cruda al 18%, calcio 0,75 y fósforo 0,50. Aquí está la respuesta, principalmente. Después vamos a ingresar a la hoja de cálculo para ir viendo cómo es el proceso. Pero bueno, aquí para que se vaya comprendiendo, aquí está la respuesta del problema número uno, en la cual utilizamos los límites de los ingredientes. El maíz máximo, el 70%. Cabrecho de trigo grueso, máximo el 50%. Citropulpa, 50%. La melaza, 40%. Harina de soya, máximo el 30%. Los nutrientes que estamos queriendo utilizar en nuestra ración alimenticia en proteína, 18%, calcio 0,75 y el fósforo 0,50. Racionamiento, vacas recibirán 8 libras al día, 3.632 gramos al día. Entonces, esa sería la respuesta de, en el tema de límites, en el tema de nutrientes, eh, en este problema. Tenemos otro problema, elabora una ración para suplementar terneras de levante que poseen el 15% de proteína cruda, 1% de calcio y 0,80 de polvo. Los ingredientes sugeridos son polidura de arroz, harina de coquito, posiblemente harina de pescado, maíz de afrecho de trigo y harina de soya. La respuesta al problema, los ingredientes, límites, maíz, 70% máximo, afrecho de trigo 50, pulidura de arroz 50, harina de pescado máximo 10, harina de soya 30, harina de coquito 50. ¿Cuáles son lo que estamos buscando para esta ración alimenticia? Proteína 15, calcio 1 y fósforo 0,8. Esa sería una respuesta al problema número 2, tanto de límites de inclusión o niveles de inclusión máximo, el tema de nutrientes, proteína, calcio y fósforo en el levante de terneros. Aquí tenemos otro problema también, que en ocasiones cuando uno va al campo, el productor nos dice, un productor tiene una lechería cuyas vacas están siendo alimentadas con sorgo forrajero, en este caso, picado, determine el aporte del mismo, considerando que hay consumo al libitum, que se llama también otros datos, a voluntad regular, las vacas pesan 950 libras en promedio y producen 12 litros día, vaca con 4% de grasa. Determine la necesidad nutricional de proteína, calcio y fósforo. El productor desea saber si el consumo voluntario del sorgo forrajero atiende los requerimientos. Si usted encuentra déficits, determine las características que debe tener la ración suplementar que será ofrecida en volúmenes de 5 libras vaca día. Los ingredientes que tiene el producto es melaza, harina de soya, frecho de trigo, harina de pescado, arrocillo y el DDG. Y aquí tenemos ya un ejemplo, ya. El límites de ingredientes, arrocillo, harina de pescado, frecho de trigo, melaza, harina de soya, DDG, Lister, Green. Entonces, miren aquí los requerimientos de la vaca de 950 libras, 432 kilogramos, tanto en proteína, calcio y fósforo. Para manutención de 450 kilogramos, necesitamos 341 gramos, calcio 18 gramos, fósforo 13 gramos. En producción 12 litros con el 4% de grasa, necesitamos 1080 gramos y calcio 38,52. Fósforo 23,76 gramos. El total en proteína necesitamos 1421
gramos, en calcio 56,52 y el fósforo 36,76. Aquí tenemos los aportes, como nos manifestaba en ejercicio, aporte de sorgo forrajero en porcentaje en proteína 2,54, en porcentaje de calcio 0,078 y en fósforo 0,033. El consumo día 432 kilogramos por 0,10 es igual a 43,2 kilogramos y en gramos 43.200 gramos. El aporte en gramos, 1097 en proteína, en calcio 33,69 y en fósforo 14,25. Si nos damos cuenta, tenemos un déficit tanto en proteína de 3,24, en calcio 22,83 y en fósforo de 22,51. Eh, entonces, nosotros el consumo de 5 libras por día en gramos nos representa 2.270 gramos. Para estos cálculos respectivos hacemos unas reglas de tres simples, para tanto de proteína cruda como para calcio y fósforo. Entonces hacemos lo siguiente: 2.270 es el 100% y 324, ¿cuánto? X es igual, nos da, haciendo las operaciones respectivas, pues 24% dividido para 2.270, tenemos un resultado de 14,27% de proteína cruda. Acá en el tema de calcio, hacemos el mismo proceso: 2.270 es el 100%, 22,83, que es el déficit que nosotros necesitamos, que está acá, del calcio. Hacemos la regla de tres simple: 22,83 por 100 dividido para 2.270, que es igual, nos da a 1% de calcio. Posteriormente, haciendo el mismo proceso en el fósforo, 2.270 del 100% y el déficit 22,51, ¿cuánto? Hacemos lo mismo, el 22,51 por 100 dividido para 2.270. X es igual, tenemos a 0,99% de fósforo. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer, los aportes respectivos para cubrir el déficit cuando se alimenta solo con sorgo forrajero y queremos alimentar con 5 libras al día, representado en gramos 2.270. Tenemos otro problema, el número 4. Prepara una ración total para vacas gestantes cuyo peso es de 1.000 libras promedio. Los ingredientes disponibles son sorgo, citrofulpa, harina de coquito, urea, melaza y el DDG. Determine la necesidad nutricional considerable de las vacas en el último tercio de gestación. La ración total tendrá el 16% de proteína cruda, 1% de calcio y 0,75 de fósforo. Elabore la ración, determine el volumen al ser ofrecido para poder atender las necesidades nutricionales. El mismo proceso que el anterior ejercicio: manutención más gestación avanzada de 450 kilogramos, proteína 973 gramos, calcio 30, fósforo 18, haciendo el total 973, 30 y 18. La bromatología del sorgo forrajero: en proteína tenemos 2,54%, fibra 5,50, calcio 0,078, fósforo 0,033, energía digestible en kilocalorías por cada kilogramo de alimento, 503,56, eh, haciendo los aportes nutricionales o de nutrientes en una libra, es igual a 454 gramos de una ración total. 454 gramos nos representa en proteína 72,64 gramos, en calcio 4,54 y en fósforo 3,4 gramos. Y al final tenemos libras 13,39, 6,6 y 5,29. Esa sería los nutrientes que necesitamos para esa categoría: es de 16%, el calcio 1, fósforo 0,75 y los límites de utilización: citrofulpa máximo 50, harina de coquito máximo el 50% de niveles de inclusión en una ración, la melaza 40 y la urea máximo el 3%. Bueno, y aquí ya para este ejercicio, un problema número 1. En la finca lechera La Paradera ha decidido desafiar el potencial de sus vacas, ofreciéndole una ración como suplemento. Los ingredientes son disponibles: son afrecho de trigo grueso, DDG, maíz, citrofulpa, melaza, harina de soya, fosfato bicálcico. La decisión de
es que la ración atienda a los requerimientos de producción. Las vacas, esta producción en promedio son 10 litros con 3,5% de grasa. Determina el perfil de la ración para proteína, calcio, fósforo. Si el productor desea ofrecer 12 libras de ración vacaria, utilizar la aplicación Solver, elabora una ración con el menor costo posible. Bueno, ya aplicando el tema del Solver, eh, de acuerdo a los requerimientos, los ingredientes que nos daba a conocer en el ejercicio, tenemos maíz, afrecho, citropulpa, melaza, fosfato bicálcico, harina de soya, de qué también. Entonces, lo que hace el Solver es, mediante los comandos que anteriormente estábamos observando en la presentación, siempre trabajamos con base 100, aquí está ajustado a 100. Posteriormente, aquí tenemos que actualizar los costos de los ingredientes a nivel de los mercados de cada país de origen. Posteriormente, lo que hace el Solver es, mediante los comandos, es ajustar al perfil requerido, en este caso proteína cruda 18, calcio 0,75 y el fósforo 0,50. Y los niveles de inclusión que anteriormente también estaba manifestando, maíz máximo 70, a pecho de trigo 50, citropulpo 50, la melaza 40. Entonces, aquí es una sumatoria total. Aquí un ejemplo, los aportes de proteína cruda, 18%, estamos cubriendo los requerimientos nutricionales para esta etapa. Eh, Aquí observamos también el tema de la energía digestible en kilocalorías por cada kilogramo de alimento. Tenemos 2.766 kilocalorías por cada kilogramo de alimento que estamos elaborando. También tenemos unos aportes de fibra, 6,34, calcio 0,7499 casi. Estamos aproximadamente cubriendo el calcio, que es 0,75. Ya en decimales, pasado de 5 se convierte en inmediato superior, que sería 0,75. Aquí el fósforo 0,50. También estamos cubriendo el tema de fósforo en esta ración alimenticia, de acuerdo al perfil requerido. Y también el tema de lisina, el tema de metionina, 0,96 y 0,24. Sabemos muy bien que si queremos cuadrar el tema de proteína, cuando se ajusta el tema de lisina, obviamente que se va a cubrir los aportes nutricionales de proteína. También hay aquí el tema de aportes de zinc, cobre y el tema de sodio, 0,05, 0,04 y 0,236, que sería 0,24 aproximadamente. Entonces, eso es el proceso en el tema de una ración alimenticia, cuadrado al perfil que estamos requiriendo. Obviamente, de acuerdo a los ingredientes que tengamos en finca, obviamente, en ocasiones, o a nivel de mercado, de acuerdo al precio. Y el Excel, en este caso el Solver, lo que hace es coger de acuerdo al precio o al costo de cada quintal, y en función a eso, escoger y formular la ración alimenticia. Aquí tenemos un problema también que en el campo, cuando se hace extensionismo, se hace capacitaciones en el tema o el tema de asistencia técnica, les ponen estos problemas. Elabora una ración para suplementar terneras. Esta ración debe tener 15% de proteína cruda, 1% de calcio, 0,80% de fósforo. Los ingredientes que tengo actualmente, nos dice el productor: polidrol arroz, harina de coquito, harina de pescado, maíz, triplex, afrecho de trigo, pino y harina de soya. Utilizando la aplicación de Solver, elabora la ración al menor costo posible. Aquí tenemos ya el tema ya a nivel de los ingredientes que nos manifestaba el productor. Justamente están acá, los niveles de inclusión, los límites de uso de una ración que también se denominan el perfil 15, calcio 1 y fósforo 0,8. En esta ocasión, para esta ración se incluyó el biofos para cubrir el tema de calcio y fósforo en esta ración. Aquí, siguiendo el mismo proceso, estamos cubriendo el tema de proteína con el 15%, en energía digestible en kilocalorías por cada kilogramo de alimento. Tenemos 2.707. El tema de calcio, 1, estamos cubriendo. El tema de fósforo, 0,8, tenemos 1,43. Entonces, el tema de lisina, 0,54 y metionina, 0,2. Los aportes también de fibra, 6,37. Tenemos otro problema también, vacas gestación con ración total.
Aquí el perfil 16%, calcio 1 y fósforo 0,7. Los niveles de uso en una ración máximo se preocupa 50, harina de coquito 50 máximo niveles de inclusión y melaza 50, 40, la urea máximo el 3%. Lo mismo, el mismo proceso, se está cubriendo aquí el tema de proteína cruda 16, calcio también se está cubriendo y el tema de fósforo 0,75 también se está cubriendo el 0,85. Bueno, aquí tenemos en rojo, ¿qué significa? Que en la primera ocasión no puede cuadrar el tema del fósforo, se adicionó entonces el tema de fosfato bicálcico para cubrir el tema de fósforo y también de calcio que estaba faltando. Entonces, esos son ya temas de técnico, que el técnico puede reformular para cubrir los requerimientos calcio-fósforo y el tema en ocasiones de proteína o energía se está faltando con algún ingrediente. Acá tenemos otro ejemplo también, cuadrado el tema de proteína, cuadrado el tema de, de calcio y el tema de fósforo también. Y el tema de lisina, como decía, si se cuadra el tema de lisina, estamos cuadrando el tema de proteína cruda. La lisina es un aminoácido esencial, lisina, metionina, triptófano, todos los aminoácidos esenciales para una ración alimenticia. Igual aquí tenemos el perfil, acá tenemos los límites de inclusión en una ración o los límites de utilización que utilizan algunos nutricionistas también esos términos. Maíz, aprecio de trigo, citropulpa, melaza, fosfato bicálcico y harina de soya. Entonces, como decía otra vez más, no tenemos que pasarnos los niveles de inclusión. Un ejemplo, si pues el caso, si nos dijeran utilizar máximo el 4% en grasa y nos pasamos al 5%, 6, 7%, porque ese producto está en el mercado barato y queremos abaratar costos de producción, podemos causar problemas digestivos, problemas de hipersecreción de líquidos que se denomina, o en paréntesis de diarreas, y posiblemente tenemos que utilizar antibióticos, en ocasiones productos también que no sean laxantes, productos que no ayuden nos ayudan a combatir el tema que estamos teniendo por trastornos digestivos, sería en estos casos. Y aquí el tema de niveles o límites de uso, niveles de inclusión en diferentes especies, como se observa en la presentación, de bovinos, de equinos, aves, cerdos, conejos, que son especies menores, para efectos de la presentación en bovinos. eh, Aquí están los niveles máximos, un ejemplo. eh, Caña de maíz o caña picada, pongamos el ejemplo, libras por cabeza día máximo, 44, eh, por 150 libras de peso vivo al día, máximo 8,8. Entonces, miren, aquí están los niveles de inclusión de diferentes productos que se debe tomar en consideración antes de realizar una ración alimenticia. Bueno, en este momento voy a proceder a que también observen el Excel, cómo es el proceso de incluir los ingredientes también, porque aquí hasta ahí es la presentación, pero también es bueno también que sepan cómo eh, manejar el Excel para que posteriormente ya en sus fincas, en sus datos, o si dan asistencia técnica, también puedan manejarlo y posteriormente ya hacer una ración alimenticia ya con los ingredientes que tengan a nivel de sus países o de sus fincas, o si dan asistencia técnica también, ya elaborar una ración alimenticia. No sé si se puede observar ahí el Excel. ¿Me puede algún compañero dar a conocer? Si se observa el Excel, sigo con la presentación. Como les manifestaba, aquí tenemos una matriz general en la cual existen los ingredientes
eh, como es bagazo de caño, en ejemplo, sorgo, enolaje, ensilaje, heno de alfalfa, pasto picado, cebada de grano, pulidura de cebada, citropulpa. Eh, Posteriormente también aceite de soya, aceite de palma, de girasol, canola, grasa de cebo, minerales, pecutrín, fosfato de calcio. Acá tenemos las harinas también, desechos de cervecería, gluten de maíz. Tenemos un sinnúmero de ingredientes en la cual podemos ir escogiendo de acuerdo a los ingredientes que se tengan en finca o en mercados. Entonces, y aquí también, como les manifestaba al inicio, se debe ir actualizando los precios de acuerdo a la oferta y demanda de los mercados. En este caso, ir actualizando precios de los ingredientes que vamos a utilizar. El siguiente paso, como se manifestaba en la presentación, tenemos que utilizar ya los ingredientes en una ración, los que tengamos en finca, en hacienda o en mercados. Posteriormente actualizar precios y ya el solver, nos- de acuerdo a los comandos que ingresemos, nos va a dar el resultado final. Obviamente con el perfil requerido que tenemos acá, 18, calcio y fósforo, 75 y el fósforo 0,50. Límites de inclusión mínimos, en este caso máximos, que podemos incluir en una ración alimenticia. Ya, principalmente nos vamos a datos. Acá el solver, ya en este caso está activado el solver. Ya, aquí en especificar el objetivo, como nos manifestaba en la presentación. Aquí existe también cambiado de celdas de valores. Y posteriormente aquí dice sujeto de las restricciones. Aquí tenemos que ir poniendo las restricciones que nos manifiesta aquí. El tema de proteína, el tema de calcio, el tema de fósforo, el tema de energía. Entonces, debemos ir incluyendo principalmente. Ese es el paso número 2. El paso número 3, ya tenemos el ejemplo. Voy a ponerle, a subirle un poco el zoom para que se observe el perfil requerido, el tema de límites de uso en la ración, y aquí ya tenemos la ración alimenticia para vacas lecheras. En este caso, si no tenemos el tema activado del solver, nos vamos al tema de inicio, opciones, principalmente, nos vamos a complementos, posteriormente nos vamos a ir, y aquí si se observa, en ocasiones viene desactivado. Bueno, para efectos de los ejercicios tengo activado herramienta de análisis de datos y el solver, y posteriormente ponemos aceptar y ya tenemos el solver funcional en nuestro Excel. Y en este caso tenemos el tema de establecer el objetivo. Y el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Al mínimo costo, ¿no es cierto? En ocasiones aquí viene máximo. Entonces, como queremos al mínimo costo, tenemos que activar al mínimo, establecer el objetivo, que es el, el precio de la ración alimenticia. Entonces, establecemos el precio, posteriormente establecemos el tema de las cantidades, ¿ya? Y vamos colocando acá. Sería las cantidades respectivas que vamos a utilizar y posteriormente sujeto a las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Como estábamos estudiando en la presentación, igual, mayor o igual, menor o igual. ¿En función a qué? En función a los límites de que estamos utilizando en esta ración. ¿Ya? ¿Cómo podemos, en un ejemplo, si yo me equivoco, cómo puedo eliminar un ejemplo aquí? O agregar. Aquí dice agregar, un ejemplo, la referencia, pongámosle para efectos para que se comprenda. Eh, Pongámosle la proteína 18.
En este caso, aquí están las simbologías, mayor o igual. ¿Cuánto necesitamos de proteína para que se comprenda? 18. Mayor o igual a 18 tiene que ser la proteína. Y colocamos agregar, ¿ya? Y aquí se van agregando los comandos que estemos buscando de acuerdo al perfil. En este caso, aquí está agregado el tema de la proteína, ¿ya? Y si queremos borrar, se pone eliminar y se va a eliminar el tema un F. Puede ser el caso que ingrese mal, también hay la opción de eliminar y posteriormente ingresar otro valor. Si se dan cuenta, aquí ya se eliminó el valor de la proteína que estábamos agregando anteriormente. ¿Ya? Y lo que ya ha agregado todos los comandos o los temas de restricciones, posteriormente se aplica acá en donde dice resolver, ¿ya? Y el solver nos da un anuncio en el cual nos manifiesta, solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas al usar el solver. Entonces, posteriormente solo damos a aceptar y ya nos corre el tema del solver y nos da eh, cuánto nos cuesta una ración. En este caso, para efectos del ejercicio, nos dice que nos tiene un costo de $12.91. Bueno, obviamente que hay que ir actualizando los costos por quintales de acuerdo a los ingredientes. En este caso, cubrió el tema de proteína, me cubrió el tema de calcio, el tema de fósforo, el tema de lisina y metionina, que son aminoácidos esenciales. Y aquí también existe otros ejercicios, lo que estábamos también observando anteriormente en la presentación, el tema de ternera de levantes, siguiendo el mismo proceso, vacas en lactancia con sorgo forrajero, el ejercicio que vimos en la presentación también, eh, nos dábamos cuenta que no se cubre los requerimientos nutricionales y tenemos que agregar una ración alimenticia para mantenimiento y posteriormente para producción y reproducción de nuestros bovinos. Bueno, hasta ahí mi presentación. Cualquier duda o pregunta, a las órdenes para solventar.
Bueno, sí, si no hay ninguna duda, pregunta, no me queda más que agradecer a Capacitación Internacional Público-Privado por darme la oportunidad de dirigirme hacia ustedes en esta noche en este tema de suma importancia en la producción pecuaria, como es elaboración del tema de una ración alimenticia. Estos temas son muy profundos en el tema de nutrición, en el tema de anatomía, fisiología de, de la parte de los rumiantes. Yo he tratado de ir resumiendo ítems por ítems para poder llegar hacia ustedes en este tema que es muy amplio, el tema de nutrición animal. De mi parte, muchas gracias y será para otra próxima oportunidad.